Bienvenidos a un programa más de Suportamed TV. Yo soy Isabel Miño y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, de actualidad y de mucho interés para toda la población. Este es un espacio donde tratamos de estos temas de salud que les sirven a usted y a sus familias. Por favor, compártalos y acompáñenos el día de hoy. El día de hoy justamente tenemos para tratar el tema de la vacuna contra la COVID-19, su efectividad frente a las variantes. El día de hoy nos acompañan dos especialistas, la doctora Ana María Gómez, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas y HIV, y el doctor Gadi Torres, médico familiar, especialista en salud pública y cuidados paliativos. Bienvenidos. Doctora Ana María, ¿qué son las vacunas? Buen día a todos, un saludo. Gracias por la invitación, primero. Creo que es un concepto súper grande para explicarlo, ya que estamos enfocados en COVID-19. Más sin embargo, debemos saber que es uno de los, primero, de los inventos más importantes en medicina y una de las estrategias más costo efectivas para prevenir enfermedades. Quiere decir que son fármacos, ¿sí? Son elementos biológicos realmente, pero actúan como fármacos que se introducen en el cuerpo humano mediante diferentes vías, puede ser oral, intramuscular, y consisten en diferentes modelos para poder crear anticuerpos hacia una enfermedad infecciosa. Entonces, muchas de estas previenen que nos infectemos y otras tienen como finalidad evitar desarrollos de la enfermedad como tal. Es decir, podemos tener la enfermedad, pero no la desarrollamos gravemente. Y finalmente hay algunas vacunas que incluso pueden prevenir el cáncer y eso es súper importante que la gente sepa. ¿Cómo actúa en nuestro sistema inmune las vacunas? Porque nosotros recibimos vacunas desde que somos muy chiquitos, desde que nacemos prácticamente. Pues sí, a ver, bueno, depende mucho del modelo de la vacuna, ¿sí? Cuando hablamos de modelo, estamos hablando del diseño. Los científicos, en este caso, debemos hacer hincapié que las personas que se dedican a diseñar vacunas muchas veces son médicos, pero también son biólogos moleculares, químicos, ¿no? Entonces, al hacer un modelo, fabrican literalmente una droga, un biológico, como estamos diciendo, que al introducirse en nuestro cuerpo puede hacer que nuestro sistema inmune reaccione de una manera que se conoce como la inmunidad adquirida. Es decir, lo que yo genero frente a exponerme a este droga o biológico que tiene muchas veces parte de la bacteria, del virus que queremos evitar. Muchas veces, ya vamos a hablar que hay otros modelos. Y pues nuestro sistema inmune reacciona de dos maneras. Produce células que quedarán en memoria para actuar frente a este virus o bacteria en un futuro y por otro lado produce anticuerpos. Depende mucho del modelo para que una de las dos respuestas sea más fuerte que la otra y cuánto perdura. Depende mucho de eso y también depende mucho de la infección que queremos pues enfrentar. De hecho, es súper complejo hablar de cómo reacciona el cuerpo ante las vacunas. Creería que esta es la idea esencial. Uh-huh. Ok, ¿son seguras las vacunas? Porque ahorita el tema de interés a nivel mundial, obviamente en el contexto de la pandemia que estamos viviendo y que aún no se acaba, eh, la pregunta del millón es, ¿son seguras estas vacunas contra la COVID? En general, las vacunas son seguras, son probadas, son testeadas, hay todo un proceso, ¿no es cierto? Pero sale la duda de las vacunas de la COVID. ¿Por qué se da esto? Y la pregunta es, ¿son seguras? Pues bueno, aquí seguramente Gadi me va a secundar. La idea es la siguiente. Creo que para la población y para nuestros pacientes es un poco difícil entender cómo en tan poco tiempo hemos tenido vacunas tan seguras y efectivas. Y esto ocurre porque la tecnología, con el avance del tiempo, avanza mucho más rápido que la comprensión humana. Y esto es realmente algo que existe, ¿no? De hecho, en ciencia se conoce como la ley de Moore, en que la sociedad necesita tiempo para entender los avances tecnológicos. Antes no pasaba esto. El auto de, qué sé yo, el auto que se encendía con un motor simple y silvestre duró tantos años y luego tuvimos autos eléctricos y recién ahí pudimos entender que la electricidad funciona para mover un auto, ¿ok? Y esto fue muchos años para que el conocimiento humano, la conciencia humana lo comprenda. Ahora todo es tan rápido que por eso existen muchas dudas y son muy pertinentes, creería yo. Entonces, hablando de COVID-19, es lo que pasó. En un año, siendo una pandemia, los científicos no tenían que pensarlo dos veces para acelerar procesos. Y menos mal tuvimos ya la experiencia con SARS-1, ¿sí? Y con MERS.
Estas plataformas o modelos, si queremos, como mencioné previamente, sirvieron mucho para hacer las vacunas de ahora. Y no dejemos de hablar de esta tecnología del RNA mensajero, el mRNA. Esta tecnología se estaba utilizando ya en ensayos de fase 1 para un montón de cosas, no sirve solo para vacunas. Y se utilizó y se lo hizo súper rápido, ya que ya existía esta tecnología. Entonces, bueno, que se hizo una fase 1 sumamente rápida por el hecho de la urgencia de la pandemia, una fase 2 que se amplió igualmente rápidamente en más pacientes, y ante la seguridad vista, que como estoy diciendo fue muy rápida, pasamos a la fase 3 donde se dio la aprobación de emergencia. Eso es lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué es lo que estamos ahorita viviendo? Y son muy seguras, sí, por Así eso son es. seguras. Yo creo que sin lugar a dudas las vacunas son seguras. En realidad, no solo por el hecho de que van a protegerte de una enfermedad grave, te van a proteger de una muerte, porque es lo que están haciendo las vacunas en este momento, están disminuyendo la mortalidad por COVID, pero en realidad son extremadamente seguras. Yo me animaría a decir que hay medicamentos que consumimos diariamente, que incluso obtienes en la farmacia libremente, que son más inseguros que la vacuna contra el COVID. Otra cuestión importante de las vacunas, y en esto sí quiero ser enfático, es que la vacuna se considera un medicamento, ¿sí? Pero tiene una condición especial. Es un medicamento que no está hecho para una persona, y eso es fundamental. La vacuna está hecha para una sociedad. La única forma para que una vacuna funcione es que la sociedad se vacune, que un conglomerado de personas se vacunen. La vacuna es un acto de salud pública, no es un acto de salud individual. El compromiso de una persona en una sociedad que enfrenta una pandemia tan grave como la que vivimos es vacunarse. Por lo tanto, aparte de ser seguras, necesita un compromiso de la población para lograr el control del virus. Y esto obviamente tiene que ver con cómo actúa el virus. El virus por sí solo no se puede dividir en 2 ni en 4. El virus por sí solo no se puede reproducir. El virus necesita al ser humano para seguir causando la infección. Cuando el virus en un conglomerado de personas llega a un ser humano que está vacunado, acabó su ciclo. Entonces, mientras más personas estén vacunadas, obviamente no hay replicación, no hay infección y se controla la pandemia. Hay datos ya incluso de que con una población vacunada en el 70%, logramos contener la pandemia. Está demostrado. Pero ya te digo. ¿Y a cuánto estamos a nivel mundial? A nivel mundial es variable, súper variable. En realidad, en Ecuador estaríamos llegando creo que al 50. O sea, recordemos que avanzaba mucho la vacunación, más sin embargo, la mayoría son primeras dosis. Así es. Ojo, o sea, entonces, eso es importante, pero yo creo que es un gran paso. A nivel mundial, yo quisiera decir que es preferible hablar por continentes, porque, por ejemplo, África no llega ni al 1%, quizás 1.2%, si es que no me equivoco. La última vez que lo revisé estaba menos del 1%. Entonces, la inequidad de las vacunas es lo que está también provocando que no tengamos la inmunidad que bien Gadi nos indica a nivel mundial. Y ese es un problema, ¿no? Más allá de las personas que no desean vacunarse, también es el acceso. El acceso a las vacunas. Ahora, las vacunas, y eso también puede generar en parte el rechazo o el miedo o la inseguridad a la vacuna, son los efectos adversos a la vacuna. Se habla del costo-beneficio también de las vacunas. Expliquemos un poquito esto, doctor Gadi. Ya, ok, bueno, empiezo por el costo-beneficio. Todo en medicina tiene que pasar por un análisis de eficacia, es decir, si funciona realmente en laboratorio. Luego pasa por un análisis de efectividad, es decir, si funciona en la población real. Pero también es importante que si está demostrada la efectividad de un medicamento o de una vacuna, esta no tiene por qué impactar negativamente en el presupuesto de un Estado, porque eso también podría en riesgo. La salud no es solo la parte biológica, la parte económica de un Estado es importante. Pero en vacunas tenemos una gran ventaja, son extremadamente costo efectivas, extremadamente. Es decir, en realidad, cuando tú haces un estudio farmacoeconómico, lo que más te gusta es hacer vacunas, porque se demuestra por todo lado, incluso las nuevas vacunas, hablando de neumococo, hablando de HPV, que podrían, y aquí hay una diferencia bien clave, la vacuna en sí podría ser relativamente costosa, su precio, ¿sí?
Pero el costo de efectividad no tiene que ver con el precio de la vacuna, tiene que ver con cuánto ese precio te da efectividad, el costo a largo plazo de usar el medicamento con la efectividad que tiene. ¿Cuánto te ahorra? ¿Cuánto te ahorra en gastos por paciente, no? Porque no se enferman. En la atención. Y el ahorro significa que no le dé cáncer, que no vayan a UCI, que no se hospitalice 15 días, que no se muera. El que se muera un paciente significa que el país se queda sin una persona que genera recursos. Entonces, todo esto se mide en costo-efectividad. Y las vacunas la vacuna del COVID es demasiado costo-efectiva. ¿Por qué demasiado frente a las otras? Porque tiene un precio que no es tan alto. O sea, la vacuna no es tan cara en realidad. Creo que mencionaban, no me acuerdo el precio, pero... $2 a $6. Ajá. O sea, sí, es el rango. Ajá. Así es. Como se están vendiendo a los gobiernos, ¿no? Ok. Exacto. Pero se hablaba en un momento de $10 la vacuna. Inicialmente, sí, seguro, inicialmente como ya. todo. Así te cueste 100. Exacto. En realidad, una terapia intensiva para COVID, digamos que tiene un promedio, son estancias largas en terapia intensiva, digamos un promedio de 10 días. Eso cuando Sí, van por soporte. O sea, el promedio es de 30 a 50 días. Es un rango... 30 días. En el sector, hablando del sector público, ¿sí? Una estancia en un sector público diaria aproximadamente te puede estar costando, costo del sector público, ni siquiera privado, aproximadamente unos $700 a $1,000 por persona. Eso significaría que en promedio esta vacuna te ahorraría estos $100, digamos que no cuesta 100, ¿sí? Estos $100 te ahorrarían desde 30 a $50,000 por un paciente. Solo en dinero. Aparte, son 30 a 50 días que el paciente no va a perder su trabajo, no va a ausentarse a la escuela, no va a ausentarse al colegio, no, va a seguir con sus actividades. Entonces, a eso se refiere un poco la cuestión de costo-efectividad. Los beneficios de la vacuna. En cuanto a los efectos adversos, solo para complementar, porque es importantísimo lo que Gadi nos acaba de decir. Considero que pocas veces se habla de eso, ¿no? De que son la estrategia más costo efectiva junto al agua potable, por ejemplo. Bueno, en todo caso, los efectos adversos. No sé si es algo que a la gente realmente le hace ser un poco reacios a la vacunación, porque todos hemos tenido efectos adversos con las vacunas cuando pusieron niños. Lo que sucede es que no recordamos. Y nuestras madres no tenían dudas. Ellas simplemente iban y lo hacían. Antes no pasaba esto. Ahora lo que sucede es que tenemos muchísima información y desinformación, ¿ok? Entonces está fuera de contexto muchas de las cosas que se dicen en cuanto a los efectos adversos. Solamente por poner un ejemplo para que comprendamos, los efectos adversos de cualquiera de las vacunas tienen que ver mucho con la reacción inflamatoria del lugar donde se la coloca, ¿sí? Y luego nuestro sistema inmune reacciona al fármaco, al biológico que estamos colocando y va a haber una respuesta inmune. Esta respuesta inmune es básicamente una inflamación, digámoslo así, y nos da fiebre, malestar general porque la respuesta es sistémica. Entonces, estos efectos adversos son extremadamente mínimos si hacemos comparación con lo que nos puede pasar en un COVID leve incluso. Un COVID leve literalmente puede mandarte a la cama a reposar 15 días, ¿sí? Los efectos adversos de las vacunas no pasarán de 72 horas, ¿sí? Y son completamente manejables. Ahora, hablemos de los casos fortuitos que están apareciendo, se están reportando de eventos, digamos que un poco más complejos. Por ejemplo, decíamos hace un mes aproximadamente, era muy conocido esto de la miocarditis por la vacuna, es decir, una inflamación del corazón, que no era mortal, en primer lugar. Segundo, en muy pocos individuos. Nada trascendente en cuanto a porcentajes del beneficio de la vacuna. Completamente manejable, no vital. ¿Sí? Otra cosa que se hablaba mucho es de la trombocitopenia trombótica, es decir, una pérdida del número de plaquetas y hago coágulos. Es una reacción paradójica realmente. Se me bajan las plaquetas y al mismo tiempo hago coágulos. En este caso, igualmente, muy mínima, extremadamente escasísimos casos. De hecho, se dejó de hablar justamente porque dejaron de aparecer y es interesante que se publiquen porque debemos saberlo. Tampoco han puesto en riesgo la vida de absolutamente nadie. ¿Sí? Si es que esto nos llegara a pasar, creo que es casi más probable que nos ganemos la lotería. Eso es mucho más probable que nos dé uno de estos eventos. Para hablar así en términos para que todos comprendamos. Por lo tanto, los efectos adversos son realmente una expresión de que la vacuna está funcionando. Eso es súper importante aclarar. Ahora, se habla de distintos tipos de vacunas.
¿no es cierto? Hay vacunas que ahora es ARNM, que muy poca la población las entendemos de qué se trata, de las subunidades proteicas y de vectores virales, que creo que de los vectores virales son los que más conoce la población. Explíquenos un poquito, doctora, sobre qué significan este tipo de vacunas, cuál es la diferencia entre ellas. Bueno, digamos que tienen diferentes modelos, como dije hace un momento, y básicamente las que tienen vectores virales tienen un transporte con la información del virus. Entonces, este transporte es un virus muy inocuo para nuestro organismo, como puede ser el adenovirus, que de hecho es un modelo específico de adenovirus, que tiene una parte de coronavirus. ¿Sí? Una parte del coronavirus que provoca la COVID-19. Entonces, este vector viral lo que hace es transportarlo nada más, ¿ok? Eso es lo que ya usamos en otras vacunas. Y las vacunas de mRNA lo que hacen es, tenemos una secuencia digamos una secuencia, ¿sí? De material genético que es parecida a la secuencia que tiene el virus. No estamos diciendo que es el virus o la secuencia del virus, es parecida. Entonces, al ingresar a nuestro cuerpo nos da instrucciones para generar anticuerpos. Entonces, no es por realmente ponerla como mejor, pero porque no es mejor que las otras, ¿sí? Eso es muy importante recalcar. Suena súper novedoso, Moderna. ¿sí? Ajá. Tal vez por eso creemos que es más efectiva, pero no es así. Pero sí que es muy efectiva y además debemos saber que es un avance científico increíble. Yo estoy segura que esto le dará un Nobel a la creadora de la plataforma de mRNA, estoy segura de eso. Y por lo tanto, al mandarnos la instrucción, nuestras células lo único que hacen es producir los anticuerpos y se replican las células del sistema inmune para defendernos. Entonces, el principio, si nos ponemos a ver, es el mismo. Nos van a provocar una respuesta inmune suficiente para defendernos. Es decir, logran lo mismo las tres a pesar del método. Exacto. Perfecto. Y aquí hay una cosa importante con el virus, ¿sí? El coronavirus tiene una condición especial. El coronavirus tiene mecanismos de ataque al cuerpo que simula el cáncer, por ejemplo. El cáncer, las células cancerígenas se ocultan ante nuestro sistema inmune. Y cuando el sistema inmune se da cuenta, ya es tarde. Entonces tiene un mecanismo parecido en el cual el coronavirus entra a la célula, se empieza a replicar, digamos, ¿sí? Y el cuerpo no se da cuenta. Cuando se da cuenta, hay un montón de virus circulante y el cuerpo ataca como loco y ese ataque del cuerpo causa daño también. Por eso es que las personas, suena loco, pero en el tratamiento es disminuir el sistema inmunológico del paciente cuando en realidad tú dices, no, pues pero el sistema inmunológico es el que va a destruir el virus. Pero es este mecanismo. Entonces, la vacuna hace lo mismo, pero la vacuna no tiene este mecanismo de ocultarse inmunológicamente, sino es que va gritando, soy coronavirus, y el cuerpo empieza a producir anticuerpos o empieza a producir respuesta inmunológica desde el momento de la aplicación de la vacuna. Entonces, esa es la cuestión que hay que entender y hay que entender que el coronavirus es un virus diferente, es un virus realmente especial. Pero las vacunas, en definitiva, siempre van a tener esta reacción en el cuerpo, es decir, la última parte. Sí, claro, sería una locura genera que el cuerpo reaccione y genere los anticuerpos que nos contaba la doctora desde el inicio. Efectos adversos y finalmente es una inflamación que el cuerpo la controla. Yo creo que no hay mejor explicación de estar preparados. Con la vacuna estás preparado y eso es súper importante entender. Ok. ¿Por qué se habla de aplicar 2 dosis en esta vacuna? ¿Es porque es nueva, porque por el corto tiempo que se ha necesitado para sacar la vacuna, que es de emergencia? ¿Y qué significa el tener una tercera dosis? ¿Significa que es una dosis o es una dosis, digamos, como parte del esquema? ¿O es una dosis ¿cómo se llama?, de refuerzo? Bueno, en este sentido también hay una explicación desde el punto de vista de salud pública. Hablemos desde la parte clínica. No es la única vacuna que tiene 2 dosis, primero. Entonces, no es novedad, ¿ok? Hay vacunas que tienen hasta 3 dosis e inclusive se habla de un refuerzo después de 10 años. Hay vacunas de ese tipo, ¿ok? Eso es súper importante entender. Por lo tanto, la vacuna contra la COVID-19 no difiere en estos esquemas. Lo que se hace es finalmente las plataformas inmunológicas, los científicos lo que hacen es crear una dosis dependiendo de la respuesta inmune que va generando lo que van probando.
porque todo esto se prueba en animales inicialmente. Entonces, hacen un modelo, ven que el porcentaje de anticuerpos, de respuesta inmune, todo esto se mide, ¿sí? A nivel molecular, a nivel celular, es insuficiente con una dosis, hacen otra, ¿sí? Y con la segunda, pues sabemos que hay la efectividad que queremos. El tiempo que dura también es importante, por eso es que ponen 2 para ver que la inmunidad sea más de mayor tiempo. Y nosotros estamos, la población mundial está en la fase 3. Nosotros estamos siendo parte de esos resultados a largo tiempo. Entonces, mientras más nos vacunemos, más datos vamos a proveer a todas las personas encargadas de hacer farmacovigilancia de las vacunas para saber cuánto tiempo nos dura esta inmunidad. Entonces, 2 dosis simplemente por el modelo de la vacuna. Y los refuerzos, súper claro. El refuerzo en este momento, el conocimiento actual, es solamente para aquellas personas que tienen alterada la inmunidad celular u humoral. Esto quiere decir pacientes que, por más que yo les ponga una vacuna, no van a poder responder con su sistema inmune. Pacientes que tomen corticoides de altas dosis y neoplasias hematológicas, quiere decir cáncer de la sangre. Algunas enfermedades reumatológicas se tratan con corticoides, entonces también se está proponiendo que se les coloque una tercera dosis. Pero es porque ellos no reaccionan como debería reaccionar una persona sin estas enfermedades. Entonces no quiere decir que todos vamos a necesitar un refuerzo. Por el momento, somos fase 3, ya veremos en un futuro si todos necesitaremos. Ok. ¿Por qué se producen las variantes de la COVID? Y bueno, esa es una gran pregunta. Y bueno, yo soy médico clínico, ¿sí? Hago algo de investigación, mas sin embargo, esto seguramente un virólogo nos lo explica, pero exactamente cómo sucede. Pero sí debemos conocer que absolutamente todos los virus tienen la oportunidad de defenderse para poder perpetuarse en nuestros organismos. Entonces, por ejemplo, yo voy vacunando a la gente, ¿sí? El virus se enfrenta a un organismo vacunado y no tiene chance de replicarse como podría en otros organismos que no están vacunados. Entonces, en aquellas personas que no están vacunadas, el virus entra y tiene el chance de volverse más fuerte, porque se va a replicar. Y siempre decimos, ¿no? Los hijos nacen más altos que yo, saben usar mejor la computadora, ya es lo mismo las réplicas de los virus. Saben defenderse mejor ante el sistema inmune. Y ahí aparecen estas mutaciones. Estas mutaciones, ¿qué son? Son exactamente cambios en unas proteínas que se tienen en ciertas partes del virus, sobre todo en la parte que se une a nuestras células. Entonces, ahí vienen estas variantes que habla la OMS, ¿sí? Y es súper interesante, realmente para los médicos es emocionante saber, realmente es muy complejo llegar a entender cómo el coronavirus ha hecho estas variantes. De hecho, desde el inicio de la pandemia ya se habló de un primer polimorfismo, es decir, un primer cambio de mutaciones a nivel mundial, que era el prevalente. Y se lo va haciendo un seguimiento, obviamente, en los países más desarrollados, con más población y más casos, y luego fueron encontrando estas otras variantes. Por eso es que la vigilancia molecular es indispensable. Entonces, ¿qué sucede? Hay estos cambios que son de virus que estuvieron en personas que no estaban vacunadas, y estos pequeños cambios en la mayoría de mutaciones no le dan mayor relevancia en cuanto a la infectividad, en la mayoría de ocasiones, pero hay ciertas variantes de riesgo. Estas variantes de riesgo lo que tienen es unas mutaciones tan específicas que logran ser más contagiosas, pueden provocar una respuesta clínica severa, más severa, por así decirlo, suena redundante, y estas son las que son realmente de preocupación para la salud pública, y sabemos que ya tienen sus denominaciones, ¿no? Alfa, beta, gamma, epsilon, la delta, y pues la mu, que fue la última descrita. Entonces, eso es lo que significa una mutación o variante. La variante tiene mutaciones. Las mutaciones les hacen parte de una familia, ¿sí? Y bueno, ahí se puso estos nombres que puso la OMS, ¿sí? Básicamente es eso. No sé si hablar de las variantes, ya hablaremos, supongo, de eso. Y también aquí, para que se entienda un poco por qué cambia el virus no es tan sencillo entrar a la célula humana, no es fácil para un virus entrar a la célula humana y tiene mecanismos para entrar. El COVID tiene una llave, digamos, que son una espícula, digamos, una llave realmente que se une a una cerradura de la célula, esta la reconoce la llave y le genera la entrada, ¿sí? Cuando generas anticuerpos o defensas inmunes contra el virus, no funciona la llave, es decir, el virus no puede entrar. Entonces, ¿cuál es la mutación? El virus genera mejores llaves,
más llaves y mejores llaves. Entonces las nuevas mutaciones tienen más llaves. Entonces por eso es que cuando, no sé si vieron las noticias, salió la mutación tal, es más contagiosa. Claro que es más contagiosa porque tiene mucho más facilidad para entrar a la célula. Entonces a ti te podrían estornudar 5.000 copias virales en la cara y no las 5.000 iban a entrar a tu célula. Unas cuantas iban a perder, pero mientras más llavecitas tenga, las 5.000 van a entrar. Entonces, por eso dicen que las nuevas variantes son más contagiosas, pero en realidad lo que tienen es mejores llaves y más facilidad para entrar a la célula. Esa es la principal característica de la mutación, es esa realmente. Mejoran las proteínas, entran más rápido y la célula obviamente les permite el paso. Y es tan impresionante que es impresionante el metabolismo, es decir, el mecanismo de acción, porque hace que la célula trabaje para el virus. Increíble. Ya la célula no trabaja para tu cuerpo, trabaja para el virus. Y hay componentes de la célula que le dan protección al virus. Además, nuestro propio cuerpo le genera la envoltura para que el virus, para que la parte del virus se proteja y pueda luego salir sin ningún problema. Entonces, yo creo que el mecanismo de protección que el virus se genera y las nuevas variantes tienen esto, es decir, generan mayor entrada, mayor contagiosidad y más que mayor riesgo, el tener más copias actuando hacen que la enfermedad sea más grave realmente. Pero la ventaja que vamos a hablar luego es que las vacunas existentes sí tienen efectividad contra estas variantes. Justo, esa es la pregunta. Exacto. ¿Qué tan efectivas son? Porque claro, son nuevas las vacunas, pero las variantes están naciendo con una velocidad también acelerada. Entonces, ¿qué tan efectivas? En realidad, las vacunas, y ahí es cuando la gente se frustra un poquito, te dice, te protege un 60% contra la infección. Entonces dice 60%, pero es poco, o 70%. La gente siempre quiere el 100%. Entonces, la gente es exigente, ¿no? Sin embargo, claro, contra la infección, es decir, contra que entre el virus, se meta a la célula, sí, la protección probablemente va a ser un poquito más baja. Pero ojo, la protección contra la enfermedad grave, es decir, una vez que el virus empieza a causar daño, cómo reacciona el cuerpo contra ese virus para que no cause infección severa, ese es el asunto. Y ahí las vacunas tienen efectividades por sobre el 80% de tener enfermedad grave o de terminar en una terapia intensiva. Y ese yo creo que es lo importante que la gente debería entender. Te vas a infectar. Sí, vacunado te puede dar COVID. Te va a dar una infección leve por COVID, que en realidad es incluso menos severa que una influenza, digamos. Pero no te vas a ir a terapia intensiva y no te vas a morir. Incluso con las variantes está estudiado, está reportado en todas las vacunas que la efectividad está superando el 80%. En todas las vacunas. Incluso de la Delta, que se habla que es la más agresiva. Exacto, exacto. Podemos hablar de la Delta, por ejemplo. Hagamos un ejemplo de la Delta. Entonces, como bien decía Gadi, con la Delta nosotros ya tenemos reportes de países que han tenido vacunaciones muy amplias, como por ejemplo Chile, ¿sí? También Argentina, si no me equivoco, Estados Unidos, en los que los reportes, esto es súper importante, la población tiene que saber, los reportes de efectividad que van saliendo después de que ya se creó la vacuna y que ya se aplicó, son los que nos están dando más luces, ¿sí? Y siguen siendo positivos. Eso es súper importante entender. Entonces, frente a la Delta, ya sabemos que la Delta tiene mayor cantidad de replicación viral en mucosas, entra más fácilmente, se contagia por lo tanto más fácilmente, ¿sí? Ya sabemos todo eso. Más sin embargo, ¿te da más COVID? Sí, puede ser que los vacunados infecten más, podría ser por esta facilidad, pero ¿qué es lo que sucede? No ha disminuido la efectividad de las vacunas para hospitalización de cualquier tipo, y esto estoy hablando de hospitalización por una neumonía moderada o grave. Entonces, a la final, la pandemia, lo que se hace con esas vacunas en la pandemia es controlar esto. No queremos morirnos, no queremos enfermarnos gravemente. Entonces, no cabe en este sentido decir, ¿para qué me voy a vacunar si ya salió una nueva mutación? Eso no tiene sentido. La vacuna se creó como para abarcar al virus en su totalidad, por así decirlo, en toda su complejidad. Y pues vendrán, esto es algo súper interesante también, que ya los científicos relatan mucho sobre que el virus, esto se esperaba, ¿no? El virus tiene que evolucionar, ¿sí? Es realmente parte de su naturaleza.
tiene que perpetuarse en los seres humanos. Entonces, en su momento la Delta ya no será la que nos preocupe porque sabemos que la efectividad sigue siendo importante de las vacunas. Luego tenemos esta Mu, que todavía no tenemos datos de la efectividad de las vacunas porque todavía no está, digamos que, expandida, y habrá un momento, esto sí es importante saber, que los virus sí, mientras más los contengamos, mientras más vacunados haya, menos oportunidades de mutación tendrá el virus. Entonces, entendamos eso, así que la población está logrando, si es que se vacuna, que el virus no se haga más fuerte, por así decirlo. Ok, ¿desde qué edades se aplica ahora la vacuna? Porque ya se está ampliando cada vez más las edades de vacunación. Gaby. Bueno, depende del país. En realidad, siempre se empieza con personas adultas porque tienen su sistema inmunológico maduro, por así decirlo, ¿no? Entonces, y esto logra que la efectividad de la vacuna sea medible, o sea, pueda medirse en una población que ya tiene una respuesta importante. Posteriormente, se empiezan a vacunar, una vez más la seguridad, grupos vulnerables, pero de adultos. O sea, ¿qué son los grupos vulnerables? Las personas que se van a morir con mayor facilidad con una infección por COVID. Siempre se deja al último a los niños, siempre. Y esto no solo en las vacunas, en todos los medicamentos, siempre se deja al último a los niños porque es una población vulnerable desde el sentido de que pueden tener reacciones a la medicación mucho más graves que un adulto. Esa es la hipótesis, digamos. Por lo tanto, se deja primero que la medicación pase un periodo en la población adulta y poco a poco, sin que te des cuenta, van habiendo estudios que van incluyendo más y más población. Cuando teóricamente se dice que el medicamento podría ser peligroso en niños, ¿sí? Hay alertas en las cuales ni siquiera se puede hacer el estudio, o sea, nada, o sea, simplemente se hizo una alerta, ¿sabes qué? No en población menor de tal edad por los posibles riesgos, aunque no se haya estudiado, pero eso tiene un componente bioético también, de que para estudiar en una población de este tipo tiene que estar bastante seguro, teóricamente, de que no vas a causar un riesgo importante. Entonces, porque no puede ser, imagínate, exponer a los niños a estas cuestiones. Entonces, se han visto que en Ecuador, claro, mayores de 18, luego se incluyen los 16, luego, entonces poco a poco se van a ir incluyendo. Entiendo que los países que tienen más vacunación, que tienen sistemas epidemiológicos más fuertes, son los que van a ir avanzando más en las edades, en niños, digamos. Pero yo entendería que la vacunación en niños por el COVID va a ser una realidad, es decir, va a ser, o sea, no hay... si se pone a ver, el tiempo es cortito, el tiempo que hemos tenido de generar la vacuna, aplicar la vacuna y la inmunización global ha sido cortito realmente, pero yo creería que va a ser un futuro inmediato el que ya veas que en Ecuador se vayan ampliando a los niños. Estoy muy de acuerdo. Gadi dijo algo interesantísimo y es esto de que depende del país, por lo que decía, ¿no? Las vigilancias y dan oportunidad a que se siga aplicando en poblaciones de menor edad. Una cosa importante, ya usamos vacunas de vectores virales en niños. Entonces, por eso va a ser una realidad en niños. Así que esperemos a ver qué nos dice la vigilancia mundial y de los países más grandes, pues, para que tengamos luz verde para vacunar a los niños. En Israel es un caso de que ya se habla como uno de los países que primero ha recibido la vacuna, inclusive de segunda dosis más alta en el mundo. Ya se habla de una cuarta dosis de refuerzo. ¿Cómo ven ustedes el panorama de aquí en un año, no solo en Israel, en Ecuador, a nivel del mundo con respecto a la pandemia? Bueno, yo puedo hablar un poco desde el sistema de salud. Yo creo que el sistema de salud es el que permite generar estas propuestas de nuevos esquemas. ¿Por qué? Porque Israel es un país que primero estudia la respuesta inmunitaria, que eso es importante. Es decir, ellos saben cuál es la respuesta inmunitaria de su población. Y al saber este dato, ellos dicen, quiero un poco más, pongamos cuarta vacuna. Pero no es porque se le salió de algún lado, sino es que hay un dato de respuesta inmunitaria y dicen, ok, quiero tener más control, por lo tanto voy a irme hacia la cuarta dosis. Hay sistemas de salud un poquito más carentes, no solo en recursos económicos, sino también en recursos tecnológicos e incluso en recursos humanos a veces. ¿Sí?
en los cuales lamentablemente tienes que tomar información del exterior y adaptarla a tu realidad local, y son países en los cuales ni siquiera se miden respuesta inmunitaria. Es más, es tan grave que ni siquiera se mide la variante. Es decir, llegas hasta un punto que dices, tiene COVID. ¿Cuál variante fue? Probablemente fue esta por la clínica, pero realmente no se hace. Y hay que diferenciar una cosa. No es que a todo paciente que yo reciba con COVID le voy a hacer un estudio molecular o genético del virus. Exacto, no, sería una locura. Pero epidemiológicamente el Estado tiene el deber de hacer una muestra para saber cuáles son las. Ecuador no está en el piso en esto. En realidad no está en el piso. Hemos tenido un cambio importante con la estrategia de vacunación, después de haber tenido varios tropiezos, porque si hubieron tropiezos, digamos, en los cuales la gente era impresionante, la gente que podía se iba a otros lados y se vacunaba. Turismo de vacunas, ¿no? Pero depende de esto, o sea, depende de qué tan avanzado y qué tan responsable sea tu sistema de salud sobre la vigilancia inmunológica de la población, sobre la farmacovigilancia, es decir, qué tan seguros son los medicamentos para poder hacer ese tipo de decisiones. Y bueno, ya una vez que tenemos la explicación por la cual se toma la decisión de poner más dosis, inicialmente yo había dicho por qué hay 2 dosis de un esquema ya propuesto. Ahora Gary nos explica por qué la vigilancia es importante para tomar estas decisiones en ciertos países. Más sin embargo, también tenemos que hablar, y creo que es parte de lo que tenemos que hacer los médicos, como educando a nuestros pacientes, es que existe esto de la gula de las vacunas, la obscenidad de las vacunas. Y tenemos que pensar también que la población tiene tanta información que solamente por esto decide me voy a poner una más. Incluso hay gente que decide, digamos que no es temor, sino que considera en el imaginario colectivo de que una dosis más me va a ayudar. Y eso no es realmente la solución, ¿sí? Eso es súper importante saber, porque hasta el momento con los esquemas actuales tenemos la cobertura que necesitamos, ¿sí? Estamos hablando de población general, no estoy hablando de estos casos específicos de los refuerzos que hablamos. ¿Cómo vemos el panorama? Yo creería que nos vamos a poner un anual. Hay que ver, capaz y nos sorprende la fase 3 y nos dice, bueno, son cada 2 años, ¿ok? Y también depende mucho de cómo circule el virus. ¿Qué tal si es que logramos parar que circule el virus y nos vacunamos y el acceso a las vacunas llega a ser mundial? Sería utópico, pero sería ideal. Entonces depende de la circulación del virus y también depende mucho de lo que nos diga esta fase 3 de la vigilancia. Las enfermedades desaparecen con la vacunación. Sí, ya hemos tenido el caso más próximo a nosotros, digamos, que somos muy jóvenes, es el rotavirus. Claro. Tú antes, cuando eras estudiante, los niños entraban a hospitalización, deshidratados, había niños que se morían por rotavirus. El día de hoy, que sospeches un rotavirus, ya es como, wow, ¿en serio? Estúdiale, porque ya se convirtió en algo tan raro y con una vacunación en la infancia. Claro, imagínate que yo tengo alumnos, ya están estudiando medicina y no han tenido varicela. Creo que a todos nos ha dado varicela, no es posible. sobre los 30 a todos nos ha dado varicela. Mis alumnos ya no han tenido varicela. Exacto, es increíble. porque hay la vacuna. Y antes, ¿cuál era la vacuna? Se enfermaba uno y llevaban a los niños en cola para que se infecten. Y esa es vacuna, esa es la vacuna. Pero actualmente ya es un poquito más. Tenemos cosas como que ya no se escuchan, ya son historia de la medicina, polio, viruela, sarampión, bueno, pero ya es raro, se considera ya una enfermedad rara, digamos. Entonces, otras cosas súper increíbles, las tasas de reducción en cáncer de cervix con la vacuna del HPV. Impresionante. Para mí eso es uno de los logros más grandes de la medicina actual, por así decirlo. Una de las preguntas que siempre se realiza de parte de la población es, si ya tuve COVID, ¿debo vacunarme? ¿Sí? ¿No? Sí, claro. Totalmente. Hay que vacunarse. Sí. Y eso responde a que se miden la respuesta inmunológica del paciente que se infecta de COVID y lamentablemente no es tan buena. Es decir, no es como la varicela, digamos, que te deja una respuesta inmunitaria importante. El paciente que se enferma de COVID, creo que había un promedio de protección de 30 a 90 días. Se dice. No está muy claro, pero es corto. Entonces, por lo general es corto. Es una respuesta inmunitaria muy débil.
por todo el mecanismo que hablé del virus, digamos. El virus se oculta, el virus se va y el tratamiento que recibe este paciente no es un tratamiento que busca eliminar el virus. Exacto. Esa es una cosa importante. Sí hay antivirales, pero en realidad No funciona. no funcionan. El tratamiento que se hace para el COVID es tratar los desastres que hace el virus para que tu cuerpo aguante la estancia del virus. Entonces, definitivamente, paciente que le dio COVID tiene que vacunarse y punto. La indicación clínica es, Pfizer-BioNTech en su plataforma, en su estudio, dice claramente, paciente que tuvo COVID leve, ¿sí? A los 15 días aproximadamente de estar completamente asintomático, ¿sí? Completamente asintomático, podría vacunarse. Otras propuestas que hay desde la ciencia es que esperes al menos 3 meses de que tuviste la infección para que, bueno, ocupes tus anticuerpos, por así decirlo, y te vacunes. Más sin embargo, la indicación es vacunación y con cualquiera de las vacunas. Todas son efectivas. Sí. Si me paso, eso es una de las consultas también, si me paso a la segunda dosis, del tiempo que me toca ya la segunda dosis, ¿significa que ya la primera ya no me sirvió? ¿Cómo funciona de los tiempos? Porque cada vacuna tiene sus tiempos para tener su segunda dosis. Ok, a ver, súper fácil. En el caso de las vacunas de 2 dosis, que tienen un mes aproximadamente entre cada dosis, es súper importante mencionar que los estudios hablan de hasta 45 días, ¿ok? Pero es responsabilidad de la población tratar de no hacer esto. ¿Por qué? Porque desalineamos el programa de vacunación nacional, primera cosa, y quitamos oportunidad a otras personas, etcétera. Y segundo, es preferible hacerlo como lo recomienda el estudio clínico. ¿Sí? Siempre va a ser mejor. Eso por un lado. En cuanto a otras vacunas que tienen casi 90 días, sí se habla de este tiempo suficiente para vacunarnos. No pierde efectividad la primera, pero no vamos a tener la cobertura 100%. Ok, y si por ejemplo hay alguna persona que se vacunó con la primera dosis y nunca logró la segunda hasta ahorita, ya más de 3 meses, ¿qué pasa con esa vacuna? Simplemente... Bueno, sí se habla de reinicio de esquemas. Okay. Eso sí se habla, entonces se debería tomar ese caso por individual y de hecho la estrategia del Ecuador sí toma esos casos en los centros de vacunación masivos y se hace el análisis, siempre hay médicos ahí, tuvimos la oportunidad de estar en jornadas de vacunación, estamos ahí para ver los casos individuales y pues reiniciar si es que fuera, sí. Okay. La primera dosis sí genera una inmunidad, pero obviamente no es suficiente. Es por eso que necesitas el refuerzo, esquema completo. Ajá, y es bien interesante lo que dice Ana María del reinicio de esquemas. Es decir, la gente en Ecuador tiene todas las opciones posibles. Es decir, en este momento, el día de hoy, no te puedes quejar de que no hayan opciones realmente, ¿sí? Sufrimos un poco al inicio, pero yo creo que en el momento actual está bastante bien la cuestión. Y otra cuestión importante es que hay mucha gente que te dice por qué las vacunas solo entraron al Ministerio de Salud Pública y no a la parte privada. Esto es una cuestión de equidad e igualdad. Es decir, el momento que las vacunas se vendían, probablemente ciertas áreas hubieran comprado muchas y desabastecen y la gente que no tiene tendría que esperar el tiempo. Y también habría esto de los pacientes que se ponen 3, 4 dosis porque las pueden pagar. Exacto. Entonces, sin indicación médica. Así es, sin indicación médica. Y esto se llama oportunidad, se llama el costo de la oportunidad. Es decir, cuando yo me pongo una 4ª dosis porque la puedo pagar, ¿sí? Primero, no es que va a causar un beneficio en mí, porque recuerden que las vacunas no son individuales, son colectivas. Segundo, lo que sí voy a causar es hacer perder la oportunidad a otra persona de recibir esa dosis. Y ese es el costo. Ese costo significa que esta persona puede contagiarse gravemente, puede morirse y puede disminuir la contención social del virus. Entonces, y esa fue una medida acertada. Realmente es lo que se debió hacer. Lo que operativamente ya no lo hicieron bien, digamos, pero por lo menos tomaron la decisión de inicialmente solo la vacuna traerla al sector público. Pero la responsabilidad era, sí, tomar esa política, pero en la implementación, en la operación, hacerlo bien, porque las dos cosas van de la mano. Entonces, es una cuestión tienen una cuestión clínica, ¿sí? para contener el virus, pero tiene una cuestión de equidad y de igualdad en la población.
Sí, Ok. bueno, realmente creo que Gadi lo dejó súper claro. Una cosa importante es también saber que a nivel mundial sí ocurrió que ciertos países compraron más vacunas. Entonces, por eso también hay una inequidad a nivel global. Entonces, pues, cuestiones de geopolítica, yo esperaría que en un punto esto, la producción de vacunas aumente y otros países puedan adquirirlas. Eso nada más. Ujú. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, doctora, doctor. Es un tema que educa a la población y esa es la idea de este programa, justamente, que ustedes puedan llevarse esta información y aplicarla en su vida y compartirla. Por favor, compártala. Si les ha gustado, denle un like, compártanlo con sus familiares y amigos y más allegados. Y estaremos pues en otro programa, en otro momento, hablando de otros temas también de interés para ustedes. Recuerden que estamos aquí siempre atentos aquí en Suportamed para atender sus dudas. Contamos con un servicio de consejería médica a la cual ustedes pueden acceder visitando nuestra página web www.suportamed.com y si no, llamándonos al 099-141-7744. Estamos aquí siempre gustosos de atenderles. Una buena tarde, saludos con todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, Isabel.